hablar, estábamos aprovechando la pausa para hablar del sentido del humor del pueblo chileno, que es único, genial e inimitable, ¿no? No vamos a contar algunos de los chistes acá, pero son muy buenos. El más que es uno de aquellos, ¿no? Sí, claro, hay cientos de más que, ¿no? Don Marcelo Mella, no lo invitamos en todo caso a contar chistes, porque... Bueno, no vendría mal, para el momento que estamos viviendo yo creo que no viene mal. Sí, hay algunas un poco cosas sentido que... del humor, ¿no? Claro, a propósito de las frases cliché, ¿no? Si no dieran ganas de llorar, darían ganas de reír, ¿no? Así es, así es. Marcelo Mella, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Patricio. Y tenemos también a través de las tecnologías a Pamela Po. Bienvenida, Pamela. Gracias por estar acá. Buenos días, muchas gracias igual por la invitación. ¿Me dejan hacer una mención antes? Sí, porque uno de los orgullos del país, y no lo digo así por una cosa solamente de la Universidad de Chile, sino del conjunto del país, es nuestra querida y admirada Orquesta Sinfónica, ¿no? Que está todos los fines de semana con un programa anual fantástico ahí en el Teatro de la Universidad de Chile, a la salida del Metro Baquedano, y que va a tener este viernes y sábado la presencia solista de uno de los oboístas, que bello suena el oboe además, uno de los oboístas italianos más relevantes de su generación, Gianfranco Bortolato, que se va a presentar junto a la Orquesta Sinfónica en el marco de su concierto número 8, Fantasías Sinfónicas, viernes, sábado, 7:30 de la tarde en punto en el Teatro de la Universidad de Chile. Lo decimos para que vayan, porque, como decimos siempre, es incluso más barato ir a ver a la Orquesta Sinfónica que ir al estadio. De todas maneras. Pero, bueno, y eso gracias a la acción de las universidades del Estado, ¿no? Pero además de eso, tenemos 5 invitaciones dobles para que puedan ir mañana. Realmente es una maravilla, así que pueden llamar al tiro, al 22-977-1579, 22-977-1579, y en poquitos minutos más les decimos quiénes son los o las ganadoras. Así ¿Y los panelistas podemos mandar un llamar también o no? ¿O es conflicto de interés? Yo creo que podría, yo creo que no está prohibido. Hay que cuidarse, ¿sí? Claro, pero hay que cuidar las formas. Sí. Ok, bien. Sí. Entonces, no. Ya. Vamos con los temas de conversación. Ha estado intenso el tema. Bueno, quería partir preguntándoles respecto a lo que estábamos hablando recién con el diputado Cuello, ¿no? El debate que se está dando en torno a las pensiones. Empieza a crecer una sensación por parte del oficialismo de algo así como desaliento, ¿no? De que no están muy dadas las condiciones para poder avanzar. En ese contexto que Lagos Weber plantea la idea del 5-1, más temprano aquí hablando con el diputado Cuello, él insistía en el 3-3, pero sin querer desautorizarlo, a mí por lo menos me da la impresión que el 3-3 es bien poco viable, ¿no? Si a esto sumamos que hay un sector de la derecha, particularmente de la UDI, que dice que 6-0 nada, pero que además parecen tener los votos, el escenario es muy adverso para este esfuerzo sostenido que viene haciendo el gobierno, particularmente a través de la ministra Jara. Quería preguntarles cómo ven el escenario, porque además en este contexto es que surgió este proyecto de ley que comentábamos recién con Cuello, que es bien interesante, ¿no? Que es una reforma constitucional para que todas y todos podamos elegir si queremos quedarnos con el sistema de las AFP o mejor nos sumamos al de las Fuerzas Armadas. Marcelo. Sí, parto por lo último. Mira, yo creo que es un buen ejercicio, no creo que flote el proyecto de la reforma constitucional, pero uno puede plantear el titular de si las Fuerzas Armadas tienen un sistema solidario, ¿no? De reparto, ¿por qué el resto de los chilenos no? Y ese es un argumento de principio que realmente pone contra la pared a las y los legisladores que han estado sistemáticamente en desacuerdo con una fórmula de reparto, porque un sector de la sociedad tiene derechos, se trata de un sector privilegiado, ¿por qué razones? Podemos hablar públicamente sobre esto. Yo creo que el argumento es bueno, aunque creo que el proyecto no... El sentido que tiene este proyecto es poner al país a discutir sobre un tema que algunos lo habíamos mencionado hace mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué no se tocaba esta tecla, digamos? Es decir, la Fuerza Armada tiene un sistema de reparto, ¿por qué el resto del país no? Si es viable en un sector de la sociedad, ¿por qué no? Claro, o sea, si el sistema de reparto es tan malo, bueno...
¿por qué consideramos todos que el sistema de las Fuerzas Armadas es tan bueno? Digamos? Sí, claro. Entonces, bueno, que alguien explique eso y efectivamente eso es un contraejemplo de lo que ciertos sectores del Poder Legislativo ha defendido, yo creo, de manera muy racional y muy ideológica hasta el día de hoy. Lo segundo es que creo que el tema de los guarismos, de la fórmula, del número, de los porcentajes, digamos, nos muestra una vez más que cuando no se hace la pérdida a tiempo, Patricio, con el propio sector, después te sale más caro. Es decir, hace un par de meses nosotros estábamos en el 3-3 y eran sectores del oficialismo los que decían sistemáticamente no estamos disponibles a eso. Y hoy día estamos hablando de algo mucho peor, digamos, para el oficialismo, ¿no? Una fórmula porque las condiciones políticas cambian. Entonces, creo que si hay una cuestión que uno podría poner sobre la mesa como un defecto estratégico del actual gobierno es que las pérdidas no se han hecho a tiempo. Si se hubiera tomado oportunamente la decisión de incluir a ciertos sectores para construir una correlación más favorable en el inicio, claro, habría que haber llegado con explicaciones al Frente Amplio del Partido Comunista, pero yo creo que la pérdida hubiera sido menor de lo que es hoy día, construir mayoría. Y lo mismo respecto del tema de pensiones. Yo creo que hoy día estamos en un escenario bastante contra la pared porque creo que el gobierno no ha tomado la decisión a tiempo, no ha hecho las pérdidas a tiempo. Hace 3 meses atrás o 4 meses atrás, el 3-3 flotaba por el lado de la derecha y no flotaba por el lado del oficialismo. Hoy día estamos en un escenario mucho peor. Pamela. Sí, coincido con Marcelo. O sea, efectivamente tenemos una situación en que los ánimos en el Congreso están absolutamente crispados. Ya los ánimos están en lógicas electorales también. Entonces, en ese sentido, pensiones tiene la complejidad para avanzar. No hay mucha agua en la piscina, digamos, para que el gobierno pueda, digamos, sortear una reforma que además pasó sin parte del corazón del proyecto, ¿cierto? Llega al Senado sin ese corazón, entonces tiene que reponer, digamos, parte del texto en el Senado y eso después implicaría, si avanzara, digamos, en el mejor escenario posible, una comisión mixta que podría ser eterna, porque las mixtas ni siquiera se componen de manera impar, son pares. Entonces tienes que colocar de acuerdo sí o sí, digamos, a 6-4, digamos, como para sacar una reforma. Entonces tenemos esa complejidad además. Creo que hay harto de simbólico en cosas que está haciendo el oficialismo, si bien yo creo que lo simbólico igual es importante, digamos, de presentar proyectos de ley que traten, digamos, de traer el debate al Congreso. Creo que hay proyectos de ley que ni siquiera van a ser puestos en tabla porque las mayorías, digamos, tienen una configuración dentro de las comisiones del Congreso que son complejas, digamos. La derecha tiene varias comisiones hoy en día en sus manos, tanto en el Senado como en la Cámara. Entonces ahí también tenemos otro problema. Más la amenaza que han hecho algunos que hasta ahora no se ha cumplido, digamos, de no dejar que se sienten los subsecretarios, digamos, a tramitar las reformas. Entonces tenemos, digamos, varios elementos que están crispando y esta amenaza del séptimo retiro, que además es muy popular para la gente decir queremos un séptimo retiro, que en el fondo el bienestar material, entre comillas, no se ha logrado ver en lo inmediato, entonces habría un acceso a dinero, digamos, de manera rápida, lo cual también va a poner en jaque al gobierno y también al oficialismo, porque ojo, como estamos en lógicas electorales, esto puede, digamos, prender dentro de quizás tomar decisiones de querer apoyar un séptimo retiro. Y esto, en el fondo, a pensiones lo coloca contra la espada y la pared también, porque ahí hay otro debate inmediato. Entonces, la verdad es que yo veo sumamente complejo el escenario para el avance del proyecto de ley. Sí, hay algo que a mí me llama la atención, que quiero aprovechar de que lo tratemos. Voy a decir algo que parece una opinión, pero que en realidad es una obviedad, pienso. Que es que el sistema de capitalización individual no da buenas pensiones, en 40 años no ha dado buenas pensiones, no las va a dar mañana, no las va a dar pasado mañana, no las va a dar nunca, ¿no? Entonces, todo lo que digan la AFP respecto a un eventual futuro mejor, si es que seguimos a través de la misma fórmula, sabemos de antemano que no va a ser, ¿no? El punto es que parece que no sabemos de antemano que no va a ser, ¿no? Porque en algunos momentos se ha instalado la idea de que la mayoría de las personas prefieren
con distintos tipos de retóricas, con mi plata no, u otras por el estilo, ¿no? Que su plata, vamos a decirlo así entre comillas, su plata no vaya a un saco, ¿no? Que siga siendo mía, ¿no? Lo cual no tiene ninguna consecuencia beneficiosa directa, ¿no? Entonces es indudable que tanto la aparición hace algunos años del Pilar Solidario ha sido fundamental para que la situación de las pensiones no sea aún más Aún peor. catastrófica que la que es, y que adicionalmente es algún tipo de mecanismo solidario como el que está proponiendo el gobierno, el único que hace posible en las condiciones actuales mejorar las pensiones. Pero todo lo que estoy diciendo parece no ser el sentido común nacional, ¿no? Ahí quería preguntarles por eso, ¿no? Porque ahí empiezan también las dinámicas de la hegemonía cultural, de quién es el que finalmente termina imponiendo lo que la mayoría de las personas piensan. Sí, Marcelo. porque para que el sentido común y las decisiones en base a evidencia sean posibles, tú necesitas un clima político que hoy día el país no tiene. Y lo que decía Pamela es muy cierto, las dos a un año de las elecciones grandes, digamos, la elección presidencial y parlamentaria. Es muy difícil que en el legislativo, con 22 partidos del legislativo, se encuentre ese clima para poder construir grandes acuerdos. Y es ahí donde yo creo que los grupos políticos, los bloques políticos que hoy día están en el gobierno, pero también los sectores moderados de la oposición tendrán que encontrar un momento para discutir reformas al sistema político que hagan posible discutir en base a la evidencia del sentido común. Yo estoy convencido, Patricio, que si ahora no va a salir la reforma del sistema político, pero si se patea hacia adelante, vamos a tener estos problemas en repetición. Porque independiente de la posición política que uno pueda tener respecto al gobierno del presidente Boric, claramente estamos frente a fallos sistémicos de la democracia. Un parlamento con veintitantos partidos no funciona bien aquí, ni en Brasil, ni en ninguna parte, ni en Perú. Entonces, otra cosa es que claramente es costoso hacer una reforma que significa que algunos partidos se van a quedar fuera. Pero yo creo que tenemos que aprender a distinguir entre dejar algunos partidos fuera, que son una expresión minoritaria, que introducen ruido a la discusión pública, en estos temas tan importantes donde nosotros necesitamos como país sentarnos y construir mayoría. Dejar partidos fuera, dejar intereses fuera. Es decir, los partidos tendrán que ser internamente más pluralistas. Pero yo creo que si no hay reforma política, estos temas, pero no solo el tema de pensiones, la reforma de salud, no tenemos noticia todavía de qué está pensando el gobierno, si va a hacer algo o no. Tenemos la ley corta, pero no tenemos la reforma de salud. Y ya está pasando el gobierno, ¿te das cuenta? Entonces van a quedar una cantidad de temas pendientes que el próximo gobierno va a tener una presión muy fuerte. Entonces nadie gana, ¿no? Nadie gana aquí. Pamela, tú además que Perdona, déjame decir una cosa que sí. El coágulo me interrumpió. Sí. Y lo que tú dices de discutir con los antecedentes sobre la mano es súper importante. Nosotros estamos superando el 30% de empleo informal, Patricio. Ningún sistema te va a dar, y estamos creciendo muy bajo, digamos. Estamos creciendo en el promedio casi latinoamericano, y América Latina la próxima década va a crecer poco. Entonces lo que quiero decir, las condiciones del mercado laboral, las condiciones económicas del país también dificultan tener un sistema sobre bases sólidas. Entonces estamos enfrentando un momento difícil y uno esperaría que estas soluciones se pudieran tomar en democracia, porque de lo contrario la gente que va a salir, digamos, de su trabajo, que se va a jubilar, obviamente en la desesperación los países optan por soluciones desesperadas, que ya lo tenemos el ejemplo en Estados Unidos, donde con todos los escándalos Trump sigue estando arriba de Biden, ¿no? Entonces, no lleguemos a una situación de desesperación en el país para optar por soluciones de ese tipo. Sí, Pamela, tú que conoces el trámite legislativo, ¿esto ha sido puro infortunio de un gobierno que quiere avanzar y no tiene mayoría? ¿O también ha habido un problema de gestión legislativa, de estrategia? Mira, yo diría que hay una mezcla de cosas. Ujú. Lo primero, y esto lo he reiterado otras veces acá en la radio, el tema de no entrar con un tren legislativo los primeros 100 días del gobierno. O sea, esa es la primera gran falla, digamos, que este gobierno tuvo para numerosas reformas, finalmente. Entonces, cuando tú llegas muy tarde,
lamentablemente ya hay muchas ideas preconcebidas. Por otro lado, la coalición de gobierno también fue muy crítica con esta misma fórmula que después proponían dentro del proyecto de ley. Entonces, eso también complejiza, digamos, el cómo tú aterrizas al Congreso diciendo, esta reforma antes no me gustaba, pero esta ahora es mi reforma. Entonces, ¿cómo convenzo desde ese espacio, digamos? Y un tercer elemento, y efectivamente hay un tema circunstancial, es que las mayorías no existen. Entonces, tenemos un gobierno que en el Congreso tiene que ir a convencer, digamos, a una derecha que está siendo muy, muy dura, que no está dejando avanzar temas porque mezcla cosas valóricas con retóricas, digamos, que incluso uno empieza a pensar que una centro derecha no existe realmente. Lo que estamos asistiendo es a una lógica muy extrema, ¿cierto?, de no querer dejar avanzar ciertos elementos, como que no hay disponibilidad de negociación finalmente. Y eso yo creo que complica mucho al gobierno y después de la cuenta pública que vimos este sábado, digamos, también, digamos, hubo anuncios que empiezan a revolver el gallinero, digamos, dentro del Congreso. Entonces, hay cosas circunstanciales, pero hay cosas también que han sido de gestión, como tú bien dices, Patricio, y esa gestión fue la primera. O sea, es inexplicable que en los primeros 100 días no hayan presentado una batería de proyectos de ley. Y eso es lo que ha tenido costo finalmente hoy en día cuando ya nos acercamos. Yo sacaba la cuenta, más o menos nos queda un año legislativo, un año, así de todo el tiempo que le queda al gobierno, porque septiembre prácticamente no existe en el Congreso, después viene el presupuesto en octubre, noviembre, entonces ya para propuestas, digamos, de estructura, ¿cierto? Proyectos de ley estructurales no va a quedar tiempo para discutir, digamos, y que salgan esta reforma. El presidente mencionó mucho el mes de septiembre, queremos para el septiembre. Yo te digo que los tiempos no están siendo esos y van a ser muchísimos más largos y probablemente este gobierno no termine con grandes reformas que sean ley, digamos. Sí, estamos en Radioanálisis a esta hora de la mañana, son las 8:54, y quería llevarlos a otro de los temas que ha generado mucha discusión política, y eso de que está instalado en una investigación, ¿no? Que es la situación del alcalde de Jadwe. Lo de lo investigativo lo vamos a dejar aparte, hemos sido cuidadosos con eso, no es de nuestra recinto, sino de la investigación que se está llevando a cabo. Pero la repercusión política que ha tenido esto ha sido muy importante y muy interesante, ¿no? Ayer leía, por ejemplo, un artículo de La Segunda donde mostraba cómo, si bien al principio de esta situación había habido incluso dentro del Partido Comunista cierta como precaución en no aparecer tan directamente apoyando al alcalde. Yo recuerdo que en las primeras horas de la formalización hablamos aquí mismo con Bárbara Figueroa y ella fue muy cuidadosa en decir que no ponía en duda la acción de la justicia, que había en todo caso una confianza en la inocencia del alcalde. Las cosas con el paso de los días y las semanas han ido cambiando. Y me da la impresión que aquí coinciden varias cosas. Por un lado, el aniversario del partido, que obliga a hacer un pronunciamiento público por parte de Lautaro Carmona. También un escenario todavía por definir en la interna del partido luego del fallecimiento de Guillermo Tellier. Pero que ha llevado a que hoy el Partido Comunista tenga un activo y categórico apoyo al alcalde, ¿no? Incluso con algunas cosas que llaman la atención por su carácter entre simbólico y épico. No sé si vieron al profesor Hugo Facio llegar en silla de ruedas, que es una persona bien mayor, con la voluntad de entregarle su apoyo al alcalde. Bueno, y esto instala sin duda la pregunta respecto a cómo esto repercute en el conjunto del sistema político, en la relación entre el gobierno y el partido. Y también este liderazgo que, independientemente, vuelvo a insistir, de la investigación que se está llevando a cabo, parece rebasar la abulia con la que habitualmente funciona el sistema político chileno. Marcelo, partamos con Sí. el análisis, luego vamos a la pausa y continuamos a la vuelta. Sí, no, mira, tratando de ser sintético, yo distinguiría lo que son los gestos personales de algunos notables militantes del Partido Comunista, como el profesor Facio,
que me parece que son legítimas, digamos. O sea, si uno tiene afecto por una persona, uno expresa como le parece ese afecto. Yo creo, sin embargo, y hasta donde logro entender las declaraciones de las autoridades del Partido Comunista, es que por una parte se ha defendido la presunción de inocencia del alcalde Jadwe, y por otra parte se ha dicho de manera muy nítida que el Partido Comunista respeta la actuación de la justicia y acata los fallos judiciales. Entonces, me parece que desde el punto de vista de las señales que corresponden a las autoridades del partido, esa es la posición, hasta donde yo entiendo. Ahora, esto tiene mucha agua bajo el puente, porque evidentemente que tensiona la interna en el oficialismo, en la relación con el gobierno. Entiendo que han existido algunos gestos de coordinación con el Frente Amplio, de manera de no generar más ruido interno del que se debiera generar. Recuerdo algunas declaraciones del alcalde Jadwe respecto al Frente Amplio, lo que obligó después a tener algunas conversaciones de manera de contener esta situación. El alcalde Jadwe tiene su estilo de liderazgo y no siempre ese estilo de liderazgo ayuda, digamos, a salir comunicacionalmente fácil de algunos temas. Yo, sin embargo, creo que el verdadero problema, Patricio, no es Jadwe. Yo creo que estamos viviendo dos enfermedades en el país que son políticas. Una es la fragmentación, de la que ya hemos hablado anteriormente con Pamela, y la otra es que tratamos de personalizar problemas que son sistémicos. Yo quisiera decir que el Consejo de Defensa del Estado ha tomado iniciativa judicial, ha denunciado a más de 200 comunas en los últimos 14 años. Esto significa que la cantidad de casos que hay a nivel municipal, de situaciones que ameritan la judicialización de los alcaldes o de altas autoridades municipales, tiene carácter estructural, sistémico. O sea, claro que es importante lo que pasa en Recoleta, lo que pasa con Jadwe y el impacto político que tiene eso, tanto en las próximas elecciones de Recoleta como a nivel nacional. Pero a mí me gustaría, en esa misma perspectiva, lo que tú estás diciendo, de discutir con sentido común, que el problema en el corto plazo fuera a discutir sobre el tema de la corrupción en las municipalidades. Y ahí entonces uno debería preguntarse, ¿es que las personas que son autoridades de las municipalidades tienen una condición ética inferior? No, lo que hay que hacer es Mira, el Estado en los distintos niveles, hace muchos años, que demanda reformas de modernización. Y lo que estamos teniendo hoy día, con casos que proliferan, que se multiplican, de malas prácticas, corrupción, habla de sistemas de cumplimiento interno, institucional, que hay que modernizar. Nadie puede creer que las oficinas actuales de control municipal son estructuras suficientemente efectivas para poder detectar el riesgo de la toma de decisiones de los alcaldes, o que los consejos municipales también dan el ancho. No es así, es un órgano de control político. Entonces, pensemos en serio, o bien seguimos con estos temas pichangueando, donde lo único que hacemos es contribuir a prolongar este problema y que se multipliquen los casos. Si hay alguien que cree que los problemas políticos de la democracia los resuelven los tribunales, yo les pediría que mirara un poquito la política internacional y entendiera el concepto de lawfare, ¿no? Finalmente lo que se impone es un uso político de la justicia para derribar enemigos. Entonces, creo que nuevamente... ¿Y tú crees que hay lawfare en el caso de Jadwe? No, digo que cuando se multiplican tanto los casos, el foco deberá estar puesto en el diseño institucional que permite que estas cosas ocurran. El tema de las transferencias, las fundaciones privadas. También podríamos hablar mucho de esto, de si la unidad de evaluación de proyectos, por ejemplo, de la DIPRES, da el ancho o se necesita una estructura un poquito más robusta. Lo que digo es eso. Cuando no, y cuando el tema termina pichangueándose, finalmente lo que termina ocurriendo es el lawfare. No digo que en este caso ocurra. Pamela, tenemos muchas ganas de escucharte, pero son las 9:01, así es que vamos a una breve pausa y a la vuelta la palabra es toda tuya. Puedes hablar todo el tiempo que quieras, te lo prometo. Si quieres hablar hasta la noche, suspendemos todos los demás programas para así como... No te preocupes, Patricio. Ya, muy bien. Mil disculpas, Pamela. Te guardo la respuesta. Eso, vamos y volvemos.
En Radio Universidad de Chile, descubre nueva música chilena junto al programa Altavoz. Hola, saludos para ustedes. Soy David Ponce, periodista y conductor del programa Altavoz, y quiero invitarles a escuchar Radio Universidad de Chile los martes y jueves al mediodía y los domingos a las 20 horas para sintonizar Altavoz, más volumen para la música chilena. Altavoz. Noticias, entrevistas, estrenos, lanzamientos y más novedades de la actualidad en la creación sonora local. Hola, ¿qué tal? Soy Blanca Levín y quiero dejarlos y dejarlas invitadísimos e invitadísimas a ver Kielu, una obra de teatro que está en el Teatro de la Universidad Católica y que sitúa a dos astrónomas de distintas épocas bajo el mismo cielo. Son las astrónomas María Teresa Ruiz, Premio Nacional de Ciencias en Chile, y Cecilia Payne-Gaposchkin, una astrónoma de los años 20 en Harvard que fue totalmente invisibilizada por sus grandes descubrimientos. Es una obra sobre astronomía y género y se puede ver de miércoles a sábado a las 20:30 horas. Las entradas las encuentras a través de Ticket Plus. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta Sala Máster de Radio Universidad de Chile los invita a disfrutar en vivo y en directo este jueves 6 de junio a las 19:30 horas a la agrupación nacional Bere Quinteto. Bere compartirá un concierto pensado en la radio y sus oyentes a través de su repertorio que compone e interpreta a partir de la pregunta: ¿qué es lo popular en la música? Un encuentro que se escapa de los cánones del concierto clásico y conecta con la historia de la radio en Chile, la conversación, el encuentro, el conectar y acompañarnos. Bere es un quinteto compuesto por Gonzalo Ramos, Claudia Cantillana, Fernanda Hachi Prieto, Maggi Rust y Rodrigo Montero. 5 músicos que vienen de universos diversos y se encuentran en Bere, que inspira su nombre del acto de juntarse a beber en italiano. Los dejamos invitados a disfrutar de esta experiencia musical junto a Bere Quinteto en Sala Máster, jueves 6 de junio, 19:30 horas. Miguel Claro, 509 Providencia. Entradas disponibles en portal tickets.cl. Más información en www.salamaster.cl. Cumplimos 13 años comprometidas y comprometidos con la salud de Chile. En cada conversación ciudadana saludable de jueves y junto a numerosas y numerosos actores, nos concentramos en la educación, promoción y comunicación de la salud como una herramienta que democratiza los conocimientos y las experiencias de la academia, la clínica y la ciudadanía. Soy la periodista Cecilia Espinosa y quiero invitarles a escuchar cada semana A Tu Salud. Y juntas, juntos y juntes hablamos sobre ciencia, salud y vida. Todos los jueves de 11 a 12 en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en la señal en vivo y en volver a escuchar de radio.chile.cl. Y hasta ahora tenemos un llamado de Claudia. Hola, a ver, sí, cuéntanos, Clau. Llamaba para dar las redes sociales de mi emprendimiento, para que me sigan y vean mis productos. Muy bien, ¿y la dirección de tu sitio en internet? Pucha, no tengo. Ya, a ver, dale. Ya, mira, es @Claudia_la_del_depa_medio 2234 tatú. Con 2 O. ¿Cómo? Así, po. Mejor hazla corta y dale dirección propia a tu emprendimiento. Inscribe tu nombre o el de tu negocio en .cl. Visita www.nic.cl. NIC Chile, tu identidad en Internet. Noticias nacionales e internacionales, el deporte y la cultura están en Radioanálisis del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Bueno, antes de darle la palabra a Pamela Po y a la programación especial con ella que tendremos durante todo el día en la radio, quería contarles de los ganadores de la invitación para ir a ver a la Orquesta Sinfónica con este gran oboísta italiano mañana a las 7:30. Hay que recordar que a diferencia de cómo funcionamos los chilenos, los conciertos estos empiezan puntualmente, así es que los 15 minutos
tácitos de atraso que están instalados en nuestra cultura, en este caso no corren, así es que hay que llegar antes del tiempo. Nos pone muy contento decirle a Alejandro Aguilera, a Wilson Loyola, a Jorge Vera, a María Paz Vargas y a Carmen Gloria Neira, que son los ganadores de las entradas dobles para el concierto de la Sinfónica de mañana. Con Tania los vamos a contactar internamente para efectos de hacerles llegar sus invitaciones. Y a quienes nos cuestionan por haber hecho un sorteo telefónico y no a través de las redes sociales, los que lo han hecho fraternalmente en estos minutos, les contamos que tenemos afortunadamente un público muy diverso. Y así como hay algunos que están muy familiarizados con las redes sociales, otros no, y por lo tanto tenemos que hacer concursos a través de todas las modalidades para que todos puedan participar. Así que ese es un poquito el espíritu de haberlo hecho por teléfono, así como otras veces lo hacemos también a través de nuestras plataformas. Bueno, volviendo al caso Jadwe y a Pamela Po, Pamela, la palabra es toda tuya. Mira, yo diría que con respecto al caso del alcalde, tengo la mejor impresión de cómo lo ha manejado el gobierno, en el sentido de que no se ha inmiscuido, digamos, en una decisión que es de la justicia. Yo creo que hay que relevar siempre la separación de poderes, dado que, en el fondo, eso es donde se cimenta, digamos, el Estado. Entonces, a mí me da la impresión de que se ha manejado de manera cuidadosa, de no hacer declaraciones destempladas, en el fondo, de no acusar, digamos, que aquí hay una cosa política, sino que hay una investigación y que obviamente la justicia tiene que funcionar y en el fondo hay una garantía para probar la inocencia, entonces eso en el fondo es lo que tiene que ser. Yo creo que el caso no revuelve tanto, digamos, a las coaliciones, porque en el fondo lo que se ha visto, digamos, en casos tanto de la derecha como en municipios de la centro-izquierda, izquierda, ¿cierto? Entonces a mí me da la impresión de que hay un manejo, digamos, que la coalición no está entorpeciendo, digamos, o sea, el caso Jadwe no va a entorpecer, digamos, la relación de las coaliciones. Es por lo menos lo que yo he visto, digamos, en el Congreso. Creo que hay otras cosas que entorpecen, digamos, las relaciones, pero no es esta precisamente. Sí, sin entrar al tema de la verdad judicial, porque vuelvo a insistir, no nos corresponde, Marcelo, para todos aquellos que son partidarios de Jadwe, da la impresión de que está instalada la idea de que es inocente, de que está siendo perseguido injustamente, y aunque la justicia terminara diciendo otra cosa, esa percepción va a persistir, ¿no? Y te lo pregunto para efectos de que es muy temprano para hacer el análisis, ¿no? De si esta situación, aun cuando terminara comprobándose la existencia de delitos, terminaría siendo a la larga perjudicial o beneficiosa para la carrera política del alcalde. Y lo hablábamos en la pausa, solamente vamos a desclasificar, Pame, un par de las cositas que decíamos, de que es un tipo de liderazgo un poco distinto al que habitualmente existe en la política chilena. Unos podríamos llamar quizás como de tipo caudillesco, ¿no? Pero que así como genera mucho apoyo, y cuando digo apoyo proactivo, es decir, de ir a visitarlo, de ir a manifestarse, en fin, también genera muchas reacciones en contra, ¿no? ¿Cómo ves eso? Entrando ya como en el plano más del análisis político de lo que está pasando. Corto y largo plazo. Sí. Sí, independiente del resultado del proceso judicial, pero en la hipótesis de que pudiera ser finalmente declarado culpable, nosotros sabemos por la experiencia más bien latinoamericana, pero también mundial, que después del cumplimiento de una condena, las personas no mueren políticamente. Y uno podría hipotetizar que en el caso del alcalde Jadwe, dadas las condiciones del liderazgo de él, lo que está viviendo puede ser utilizado a favor y en contra. Y no tengo ninguna duda de que en el caso de enfrentar una condena judicial, la carrera política de Jadwe no se acaba. Precisamente por las características tan atípicas de Jadwe dentro de la política chilena. Por eso genera tanto alboroto, incluso dentro del Partido Comunista, ¿no? No es un liderazgo típico, ¿no? Se arranca un poquito de la ortodoxia o de la posición del partido y tiene un estilo muy particular. Y yo creo que eso, en un escenario además, Patricio,
donde el descrédito de los partidos es tan fuerte y eso no va a remitir en el corto plazo. Liderazgos caudillescos como el que representa Jadwe, yo creo que van a proliferar en los próximos años. No lo digo con satisfacción, porque yo soy de aquellos que creo que los partidos están cediendo demasiado espacio a liderazgos personalistas de cualquier signo, que van a entrar seguramente a tener un papel muy importante en la próxima década si es que los partidos no logran hacer las reformas políticas para responder de mejor manera al malestar y a las demandas sociales. Pamela, para ir cerrando el punto y pasar a otro. Sí, tengo la misma impresión de lo que plantea Marcelo. La verdad es que yo creo que un proceso judicial, o sea, sin ir más lejos, nuestros vecinos, o sea, tenemos a Lula que salió de la cárcel y fue presidente de Brasil. Entonces, la verdad es que yo creo que depende mucho del relato que el propio alcalde después haga, digamos, de su propia situación, independiente de si va a ser declarado culpable o no, ¿cierto? Esto puede también servir como una catapulta para otra plataforma política, Congreso, diputado, senador, etcétera. Entonces, la verdad es que en política, como dice la frase, no hay muertos. Entonces, es un tema que además los animales políticos tienden a reinventarse de manera bastante rápida. Entonces yo de verdad creo que esto no es el fin, es como, esto es parte de tu historia política probablemente para él, que la puede, digamos, catapultar aún más, desde escribir una biografía hasta, digamos, la situación que viviste de persecución política según él mismo, digamos. Entonces, la verdad es que esto, si alguien cree que en el fondo esto lo saca, digamos, del escenario, yo diría que está absolutamente y erróneamente equivocado. O sea, yo creo que esto es el principio, digamos, de una nueva etapa. Lo que pasa es que además, Pamela, Marcelo, dentro de la narrativa de la persecución, ¿no? Porque además la narrativa es el alcalde Jadwe, a diferencia de muchos otros políticos, sí ha hecho cosas por la gente pobre, ¿no? Las farmacias populares, y lo persiguen por eso, no porque eventualmente haya cometido delitos. Dentro de esa narrativa, el tema incluso de la condena judicial lo fortalece políticamente, ¿no? Porque fortalece la narrativa del perseguido. Yo, ojo, que estoy siendo cuidadoso de no entrar al fondo, ¿no? Pero estoy hablando del modo en que el propio alcalde ha descrito su situación y el modo en que sus partidarios lo ven. No, sí, es claro, como tú dices, sin entrar al fondo. Claramente el alcalde Jadwe, en el caso de enfrentar una condenatoria, tiene una narrativa a disposición de él, digamos. O sea, no hay que olvidarse que en América Latina, en el ejemplo que puso también Pamela, en el caso de Lula, pero también de muchos otros, quienes han estado en la cárcel finalmente se plantean como líderes anti-establishment, ¿no? Y hay que mirar las encuestas para darse cuenta cuánto los chilenos y las chilenas rechazan y desconfían del establishment partidario, para entender que eso es una oportunidad. Y eso no va a cambiar en el corto plazo, porque uno se da cuenta que los políticos primero tienen 7 vidas y son duros para aprender, ¿no? Sí, y solo para agregar y finalizar, pero por supuesto, Pamela, si quieres agregar algo, de que adicionalmente en la historia de la izquierda chilena y de la izquierda iberoamericana hay varios ejemplos de dirigentes, poetas, intelectuales encarcelados injustamente, ¿no? Entonces también, de acuerdo a esa narrativa, uno puede, incluso, voy a decirlo así, porque lo he visto en redes sociales, no lo estoy inventando, ¿no? O sea, poner a Jadwe en el grupo de los presos políticos luego del golpe, en el grupo de Gramsci, en el grupo de García Lorca, de Lula, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, claro, la narrativa evidentemente funciona. Pamela, ¿algo que agregar o vamos al...? Sí. Yo agregaría que Jadwe es rápido y es inteligente, digamos, y yo creo que esto lo va a capitalizar al final del día. O sea, me da la impresión de que de verdad que yo creo que en un par de años tenemos la biografía, digamos, en una librería. O sea, yo creo que probablemente algo así va a ocurrir, digamos. Oye, voy a hacer una confesión interna. Estuvimos a punto, de hecho lo conversamos, ¿cierto, Tania? De hacer una transmisión especial el día domingo a propósito de las primarias, con cobertura, con todo lo que eso implica. Marcelo, tú que eres funcionario público, lo sabes, hacer trabajar a nuestros compañeros el día domingo y todo lo demás, y nos arrepentimos. Y si nos arrepentimos, y aquí es donde traigo el tema, es porque
Algo pasa con las primarias que no aprendieron mucho, o sea, que está el dato duro primero que son 60 comunas nomás, luego está el tema de que dentro de esas 60 comunas no son todas las coaliciones, está el lío administrativo de que hubo algunas primarias que evidentemente tenían que ser primarias y que no se pudieron inscribir y van a tener que hacerlas de manera informal, y así sucesivamente. Dicho esto, hay algunas comunas donde hay definiciones bien importantes, y hay otras donde persisten dudas. Por ejemplo, hoy día se va a inscribir un candidato de apellido Sandón, de la familia Sandón en Puente Alto, para competir por fuera. Las elecciones municipales son relevantes, así que más allá de la desclasificación interna que acabo de hacer, no minimizamos la importancia que tiene la carrera municipal hasta el final, pero sí decir que al menos algo en términos de estado de ánimo ha pasado en relación a las primarias del próximo domingo. Bueno, Pame, ¿cómo ves lo que va a ocurrir en 3 días más, que muchos no lo saben? O sea, a mí, incluso en mi familia me han preguntado, ¿o tengo que ir a votar, es obligatorio o no? Y así sucesivamente, ¿no? Sí, yo diría que las primarias no logran convocar finalmente, es con voto voluntario además. Entonces, la verdad es que sin publicidad, sin, digamos, una participación masiva, la verdad es que va a ser bien simbólico lo que va a ocurrir. Lo que por una parte igual, digamos, en el fondo, como que en el fondo no ayuda a nuestra democracia que eso ocurra, digamos, que sea algo tan paupérrimo el resultado en cuanto a la gente que va a ir a votar. Entonces, pero efectivamente creo que es demasiado simbólico lo que se ha hecho y no es realmente la gran elección. Por otro lado, yo diría que después de la pandemia, y como estuvimos en pandemia y además una cantidad de elecciones, también la gente quedó un poco como... Yo estoy feliz con la cantidad de elecciones, no tengo ningún problema con ello, digamos, pero creo que fortalece nuestra democracia, pero creo que la gente también quedó un poco como no queriendo estar participando, digamos, de las elecciones. Entonces, veo con harto, digamos, preocupación que la participación sea muy baja, digamos, y que finalmente vaya la gente que no vaya a votar por alguien que realmente no está tan informada tampoco, porque además votan los que no están en partidos políticos. Entonces, es como ir a marcar el voto por sí nomás. Así que yo espero, ojalá que haya harta participación, pero lo veo con bastante, digamos, preocupación finalmente. Bueno, cuando hay poca convocatoria funciona mejor el acarreo, ¿eh? Los partidos que tienen más camionetas y eso. Sí. Marcelo. Yo comparto el diagnóstico inicial de Pamela. Yo le tengo miedo a la poca participación, ¿eh? Y yo creo que el tema de las primarias es algo que debe ser mirado de cerca y reevaluado. Yo particularmente soy crítico de las primarias abiertas en el diseño que tenemos en Chile. Hay que decir que de las 346 comunas que tenemos, el oficialismo tiene primaria más la democracia cristiana en 48 comunas, y la oposición en el pacto de Chile Vamos en 20 comunas. Entonces eso ya te da un proxy de cuánta gente se podría movilizar. Y por otra parte, hay comunas súper relevantes desde el punto de vista demográfico que no van a tener primaria. Recoleta, en relación a lo que estábamos hablando, Santiago, Concepción, ¿no? Por nombrar algunas, digamos, pero hay muchas comunas que son totalmente cruciales para los resultados de las parlamentarias y de las presidenciales, que no van a tener primarias el próximo domingo. Y además, de la forma en que están diseñadas las primarias, y ya hemos tenido, no en el caso de las municipales, pero sí tanto en el caso de las presidenciales últimas, ha quedado claro que hay una estrategia indirecta, sectores que no votan por un candidato o por un bloque político, que se mueven para impedir que otro pase, ¿no? Y le pasó digamos, en el caso de Boric Jadwe, la presidencial, que hubo un interés estratégico de ciertos sectores de comunas de altos ingresos que votan habitualmente por derecha, por meterse en esa primaria para impedir que Jadwe pasara y consideraba un mal menor a Boric, y finalmente de esa manera un candidato que tenía posibilidades remotas un año antes de ser candidato presidencial quedó instalado como candidato después de la primaria. Entonces también hay que analizar un poco el riesgo de esta estrategia indirecta de personas que no votan por un sector y termina siendo determinante para la selección del candidato de ese sector. Sí.
Vamos de todos modos a contarles lo que está ocurriendo con la elección primaria. Volvemos a insistir, por lo general, en la cultura política chilena, el resultado de la elección municipal es relevante para efectos de la elección presidencial del año siguiente. Corríjanme ustedes que están más en el análisis, pero solo basándome en los recuerdos, no teniendo la documentación en la mano, no recuerdo casos de coaliciones que hayan ganado la municipal y perdido la presidencial del año siguiente o viceversa, ¿no? Tiende a ser así. Quien gana la municipal, un año después gana la presidencial. Por eso es tan relevante, porque tiene un peso objetivo, pero también tiene un peso de clima, ¿no? O sea, instala una cierta perspectiva de victoria o derrota dependiendo de cuál es el resultado. Quería finalizar haciendo una pasada por dos noticias que, como noticias, van por separado, pero que instalan la pregunta Pamela Marcelo. Por un lado, el reportaje publicado el día de ayer por CIPER Chile, por nuestro colega Nicolás Sepúlveda, a quien le damos todos los reconocimientos y méritos respecto a los chats que involucran a propósito de las municipales, ¿no? Al exministro y actual candidato comunal en Santiago, Mario Desbordes, en gestiones para forzar el nombramiento de una ministra de la Corte Suprema, a cambio de que esta ministra luego, una vez en el ejercicio de su cargo, falle, como además a la luz de las interpretaciones posteriores uno podría hacer, ¿no? Para decirlo así bien resumidamente, favorablemente a la derecha, ¿no? En todo su amplio sentido. Y aunque parece que como noticia no tiene nada que ver, en paralelo esta otra investigación de Canal 13 aparecida el día de ayer, donde muestra una cosa que es bien inconcebible, ¿no? De cómo se libera 5 integrantes del Tren de Aragua a cambio de 5 millones de pesos de fianza, luego de lo cual se hicieron humo y ahora no los pueden encontrar, y así sucesivamente. Bueno, el prestigio de las instituciones, y en particular el prestigio de las instituciones judiciales, y yo lo decía más temprano, más aún en un contexto donde cuando las instituciones se desprestigian, lo que viene después no necesariamente es mejor, ¿no? De repente hay opciones que crecen a través de una demagogia antiinstitucional que termina provocando consecuencias mucho peores que las que hay, ¿no? En ese plano quería pedirles una reflexión, Pamela, porque todas estas noticias vienen por separado, pero van consolidando en muchas personas la idea de que la justicia no está bien, que las instituciones no están bien, y uno empieza a mirar para el lado, pues entonces votemos por otros, ¿no? Que prometan otra cosa. Pamela. Sí, yo diría que en el caso, bueno, a ver, primero decir que el nombramiento, ¿cierto?, de los jueces de la Corte Suprema tiene un componente político, que yo creo que ahí, como dice Marcelo, tenemos que reformar el sistema político. No puede ser que el Senado siga, digamos, decidiendo cuál es el que va a ocupar ese espacio, porque efectivamente se dan estas conversaciones. O sea, no hay un carácter técnico en el nombramiento, sino que hay un carácter político, de cuoteo político, como queda conformado, digamos, la Corte Suprema. Entonces tú tienes jueces que son cargados para un sector político y otros que son para el otro lado. Entonces ocurre esta lógica como del binominal al final del día. Entonces yo diría que ahí tenemos un problema, digamos, con este componente político. Entonces, si uno lo mira como por cómo está conformado, digamos, el sistema, no me extrañan nada los chats, digamos, con Desbordes y con el otro juez que promueve a una jueza que es amiga de él. Entonces, digamos, ese componente está, digamos, y probablemente ocurre y ha ocurrido siempre. Lo que pasa es que hoy día sale a la luz pública. Y eso es lo que yo creo que hay que darle un tenor, digamos, de cambio. Y con respecto a lo del Tren de Aragua, yo creo que también hay un componente, digamos, que es mucha plata la que se cruza, digamos, desde el narco. Tienen demasiada plata para, en el fondo, después pagar y comprar voluntades. Entonces yo creo que aquí hay un tema que también hay que mirar, que no sé si nuestra justicia está tan preparada, digamos, para este tipo de casos. Entonces ahí también hay que mirar si se requiere una reforma al sistema judicial o si requiere, digamos, de blindarlo con otros elementos, digamos, porque es muy fácil entregar una maleta con plata. O sea, de verdad yo creo que en ese sentido hay que buscar, digamos, medidas de resguardo que permitan, digamos, a la justicia hacer su trabajo
y siempre pensando en la lógica de separación de poderes, porque también han habido políticos que están populistamente tratando de instalar, el fiscal X, el fiscal de cierto sector político y no me gustan sus decisiones, y eso también, digamos, orada, digamos, a la propia democracia y su sistema de separación de poderes. Sí, muy, muy breve, Marcelo, antes de darte la palabra. Voy a decirlo como se ve desde la calle. No digo que no tenga fundamentos jurídicos, de hecho creo que debo consultar aquello, pero esto de que tú puedas en un proceso previo a la condena, literalmente conseguir la libertad a través de la plata, ¿no? Porque no estoy ahora solo pensando en los 5 millones del Tren de Aragua, sino por ejemplo en otro caso que tuvo gran repercusión pública, que es el padre del senador Macaya, ¿no? Entonces, claro, tú puedes obtener una libertad bajo fianza con 150 millones de pesos, ¿no? Que fue lo que ocurrió en ese caso. El tema es que si no tienen los 5 millones, si no tienen los 50 millones, que es en realidad lo que le pasa al 99, y tanto por ciento de la población, para adentro nomás, pues. Entonces, Marcelo. Sí, yo creo que una de las cosas que me llamó la atención del discurso del presidente Boric, de la cuenta pública, fue que no tuvo mayor referencia a la necesidad de la modernización de las instituciones. Entonces, si el jefe de Estado, en este momento de tanta crisis, de tanta situación escandalosa, ¿no? Nos ponemos colorados por estos WhatsApp que salieron de desbordes con el juez, o sea, con el juez, bien digo, y levantamos las cejas por la situación del Tren de Aragua, ¿no? Porque, bueno, son empresas bastante más eficientes que las instituciones públicas en algunos casos, ¿no? Para establecer los incentivos, establecer las coimas que hay que hacer para tener los resultados esperados en el espacio judicial. Y de parte del Poder Ejecutivo no se oye padre, ¿no? No hay ningún tipo de agenda respecto de esto. Y eso a mí me inquieta y me preocupa, más que los casos particulares. Porque en el mundo lo que estamos viviendo es que una de las grandes amenazas, Patricio y Pamela, de la democracia es el personalismo, los gobiernos populistas de cualquier signo. Y el otro es la expansión del crimen organizado. Y entonces, lo que estamos sabiendo por episodio, ¿no? Como serie de plataforma por episodio, son casos que nos hablan de un patrón. Y el patrón es que tenemos empresas de crimen organizado en Chile. O sea, yo quisiera que en algún momento, en alguno de estos paneles acá en este programa, pudiéramos hablar del nivel de violencia que hay dentro de las cárceles en Chile, ¿no? El nivel de homicidio respecto del total de la población. Y eso se explica solamente porque efectivamente el crimen organizado ha tomado control de espacios que son espacios institucionales determinantes para evitar la reproducción del crimen. Entonces, yo creo que estamos llegando muy tarde. Lo que afecta finalmente el silencio del Estado respecto del tema del crimen organizado o de las influencias indebidas para la selección de los... Efectivamente, hay magistrados de bancada. Eso es intolerable y por lo tanto, si en algún momento se hizo una reforma para quitarle al presidente de la República la facultad de nombramiento, que no fuera tan determinante la voluntad presidencial en el nombramiento de los jueces, y eso se trasladó al Senado, hoy día vemos que esto tiene otro tipo de problemas, ¿no? Que hay jueces con con tendencia política, y lo de desbordes es un reflejo de esa situación. Eso hay que corregirlo. No es solo en la Corte Suprema, el Fiscal Nacional... No, claro. El Consejo de la Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado. Hay varias instituciones respecto a que un mecanismo de nombramiento que en principio estaba bien pensado, que era el contrapeso de poderes, no termina por resolver el problema que originalmente se quiso resolver. Así que claro, es muy bueno mirarlo sistémicamente, y también creo, Marcelo, que tienes toda la razón. Es muy necesario conversar sobre la situación carcelaria. También se instala esta idea de quiero que los encierren y no me importa nada de lo que ocurra allá adentro, ¿no? El punitivismo es dispararse a los pies. Y esto se nos devuelve, ¿no? O sea, además de que lo más importante acá es hablar de que incluso las personas privadas de libertad tienen derechos humanos, aunque suene naif en el Chile de hoy, hay que repetirlo, pero adicionalmente... conceptos como rehabilitación no tienen ningún sentido con el mecanismo de privación de libertad que tenemos en la actualidad.
hay poquitos que han tratado de meterse en el tema. Le doy los créditos, por ejemplo, al primer ministro de Justicia del primer gobierno del presidente Piñera, Felipe Bulnes, que trató de levantar muy fuertemente el tema de que había que abordar la situación dentro de las cárceles. El ministro Cordero también lo ha hecho. El ministro Cordero, el subsecretario, yo creo que es un tema que les preocupa. Claro, y vale. ¿Saben por qué vale? Porque con esto sube 0 puntos en la encuesta. 0. O sea, en general a las personas no les interesa hablar de esto y obviamente hay que hablarlo. No, yo creo que el Estado tiene que en eso asumir el riesgo y el costo, porque si no nos preocupamos de estos temas, lo que ocurre es que las cárceles se transforman en una fábrica de resentimiento y en un espacio de especialización criminal que muestra un horizonte gris o oscuro. Pamela Apo, las últimas palabras para ti. No, muchas gracias. Mira, coincido con el tema carcelario, es brutal cómo está la situación de derechos humanos dentro de las cárceles. No todos son delitos, digamos, de toda índole. Y por otro lado, el doble discurso que existe también, por ejemplo, con el tema de las pensiones de gracia que hubo con respecto a gente que había delinquido y cómo hay, digamos, ancianos que están en Punta Peuco y tienen pensiones que se les están pagando. Entonces creo que hay dobles discursos que yo creo que hay que cuestionar. Y creo que tenemos que abordar, como decía Marcelo, coincido plenamente, en reformas al sistema político, hay que mirar lo judicial y cómo están funcionando las instituciones para darle oxígeno, digamos, a nuestra democracia y las instituciones para que funcionen. Muchas gracias, Pamela, que tengas un buen día. Igual, Patricio, Marcelo, que les vaya muy bien. Chao, don Marcelo Mella, muchas gracias. Cuídese, que gracias, hace Patricia. Frío y andan hartos virus circulando. Y estamos viejitos. No, yo no dije ni iba a insinuar eso, ni lo pensé. Pero lo que sí te iba a decir es que anda circulando una bacteria a la cual se le ha llamado asesina. Así que hay que tener cuidado con aquello. Lo decimos medio en broma, pero mucho más en serio. 9:33, vamos a un breve